Profe, buenas tardes. Mi nombre es Franklin Ariel Guzmán. Este trabajo lo realicé junto con Manuel Giraldo. Él expuso el día de ayer. Le pido excusas por no poder asistir. Por cuestiones de salud no pude asistir. Gracias por la oportunidad de poderle sustentar el trabajo mediante el video. De las cuatro preguntas que me dijo que les pusiera, la primera, realizar un informe de las estrategias del Plan Nacional de la Economía Naranja. Desde el punto de vista de la implementación de las estrategias de la economía naranja, pues pudimos evidenciar que no tuvo un impacto para mitigar la pandemia. Muy probablemente no había ninguna estrategia a nivel mundial que estuviera preparada para sobrellevar una emergencia sanitaria como lo es la COVID. Es muy probable que para este impacto que generó la pandemia en la economía se creen nuevas estrategias donde no afecten tan fuertemente las economías. Es difícil prever una posible solución a cosas nuevas, a algo que no habíamos vivido, ya que pues todas las pandemias generan alertas e inconvenientes diferentes, donde las medidas que adopten los gobiernos se establecen de acuerdo a cómo se desarrolle la pandemia. Una de las estrategias de la economía naranja, como lo es el fortalecimiento del entorno institucional, pues sobre esta estrategia se puede decir que en la actividad del desarrollo de la economía referente a la pandemia se logró salvar y seguir su producción, ya que en la parte alimenticia siguieron abasteciendo a las personas en todo el país. O sea, la gente tenía que comer, entonces igual se siguió produciendo. Una estrategia también la de potencializar el desarrollo de industrias creativas. De esta estrategia se puede decir que se trató de potencializar el desarrollo de la industria creativa para poder cultivar, producir, comercializar productos de primera necesidad, demostrando obviamente el ingenio de las industrias para sobrellevar la emergencia sanitaria. Sin embargo, no todos los sectores de la industria generaron economía. Otra de las estrategias, integración de la economía naranja. Sobre esta estrategia, como medida para la pandemia, pues no surgió gran cambio, ya que los mercados en sí quedaron cerrados, los países cerraron sus fronteras, entonces pues haber una integración con otros países pues no fue de gran ayuda. Como análisis, pues todas las situaciones que atraviesa una economía cuando se presenta una pandemia donde prima el cuidar la salud y preservar la vida, están supeditadas al tipo de virus que se propague, bien sea su letalidad, cómo prevenirlo, entre otras cosas. Las estrategias se pueden establecer en forma de emergencia mientras se establece cómo se produjo el virus, su desarrollo, su expansión dentro de la pandemia. No quiere decir que sea la mejor forma el tener que esperar para ver cómo se desarrolla el virus, cómo nos ataca, para que no afecte la economía y su cadena productiva. Sin embargo, pues los mercados impactados en la economía naranja al momento de la pandemia son muchos, pero al igual es ahí donde se necesitan de otros mercados para mitigar esos riesgos que afecten la economía. Deben entrar a producir, a innovar, a reformular todos sus procesos con el fin de aportar a la salud y bienestar de las personas que se ven afectadas, como por ejemplo el sector alimentario, el sector de la salud, el sector transporte, como por decir algunos, pero en realidad todos los sectores tendrían que haber aportado a la creatividad, innovación e invención para poder subsistir. Claro está que el Estado no debe apartarse de este tipo de soluciones, también deben de producir y aportar a quienes deseen ayudar a la convivencia mientras se estabiliza la emergencia sanitaria, que en este caso lo estamos viendo como es la COVID. Como segundo punto, ¿cuál fue el comportamiento del empleo en Colombia en el sector terciario en los años 2018 y 2019? Pues el comportamiento del mercado del empleo del sector terciario en el año 2018 fue 57.80% versus en el 2019 que fue el 56.60%. Podemos analizar que es evidentemente que en el año 2018 fue mejor año que el 2019. El decrecimiento fue porque las áreas metropolitanas no aportaron lo suficiente en los sectores como lo son la agricultura, la pesca, la ganadería, la caza y silvicultura.
ya que se redujo la mano de obra. Ahora bien, aunque en el año 2019 fue menor el empleo, un sector que aportó dentro de todos los sectores, el que más aportó fue la construcción. Y uno de los factores es que en el año 2019 también el porcentaje de personas que tienen la edad para no trabajar o con discapacidad física impactó la productividad y empleo en otros sectores. La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, CEPAL, ha alertado el deterioro progresivo del empleo a otros motivos de preocupación. En Colombia, pues en el 2019 ocurrieron considerables pérdidas de puestos de trabajo, al parecer relacionadas con el desaliento laboral de trabajadores de baja productividad y las vinculaciones precarias por la acentuada presión de la migración venezolana. Pues la mano de obra colombiana bajó, ya que de una u otra forma decidieron contratar a personas venezolanas, ya que la demanda de empleo por ellos era bastante. El otro punto fue el quinto punto: estudiar el portafolio de los productos de la Bolsa de Valores de Colombia. El portafolio que se escogió fue el petróleo. De esto decimos que pues hay una gran caída a nivel mundial de petróleo, pues porque se cancelan muchas compras, las personas están encerradas, no se movilizan, no mueven sus carros, porque no se está utilizando la gasolina, obviamente. Entonces, porque de una u otra forma no se están utilizando un montón de derivados del petróleo. A su vez empieza una guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita por la disputa de los precios. Además que fue costoso para los productores del petróleo almacenar que producir, ya que la producción del petróleo es un proceso que no se puede parar de un momento a otro, de isofacto. Entonces, mientras la gente seguía produciendo, el mercado no se estaba alimentando, no lo estaba consumiendo el petróleo, y las bodegas especializadas para almacenar este tipo de líquidos pues estaban llenas. Entonces llegó un punto en el que prácticamente tuvieron que regalar los barriles de petróleo porque ya estaban saturados. Necesitaban buscar personas que le desaparecieran estos barriles, porque si no le iban a llegar unas sanciones ambientales. Esto perjudicaba mucho, esto no puede estar al aire libre, entre otras cosas. Y pues hizo que el precio bajara desde ese momento. En Colombia obviamente impactó, se vio afectado, hubo una reducción del 54% en la producción del petróleo en abril, y eso afectó la capacidad tributaria pues acá de Colombia, porque dejaron de recibir unas regalías, afectó la perspectiva de los inversionistas extranjeros, porque como tal no había una política concreta de reforma, de estímulos de inversión acá dentro del país. Entonces los calificadores internacionales nos calificaron negativo, de ellos son tres, pues tuvimos una calificación negativa, poniéndonos como un país de alto riesgo de inversión. ¿Esto a qué nos lleva? Esto pues nos lleva a que como país debemos de reestructurar el modelo económico del que el país está, de cómo el país está percibiendo los ingresos, que nosotros somos muy dependientes del petróleo y debemos girar un poco más a la diversificación de la economía, como lo pueden ser las energías renovables, las granjas solares, o producir sus propios materiales de repuestos de la industria. Esto como el quinto punto. Del sexto punto, podemos decir las funciones fijadas al Banco de la República son tres. Nosotros escogimos dos de la política de inversión cambiaria y política crediticia. Esto con el fin de que cuál es la más apropiada para aplicarla en una situación de hiperinflación. Para pues sé que usted ya maneja el tema, pero a manera de yo entrar en contexto, dije que la inflación pues es la capacidad de adquirir menos cosas con la misma cantidad de dinero, y la hiperinflación, los precios aumentan de manera acelerada, aumentan entre el 100, 200 y 300% anual. Para que exista una hiperinflación deben darse unas condiciones. Esto es que exista una inflación inicial. Como segundo, unas causas persistentes, y como tercero, una puja entre agentes económicos. Al darse en estas condiciones, se crea una espiral inflacionaria
donde busca que el trabajador siempre pida un aumento de salario, siempre y cuando sigan aumentando los costos para adquirir un producto. Suben los productos, al empleado no le alcanza, pues recurre a que le suban el salario. De las tres funciones, pues la primera que escogimos, la política monetaria, con esta busca mantener la inflación baja, es por consiguiente que trata de regular el poder adquisitivo de las cosas para que exista una hiperinflación. Deben presentarse las condiciones antes mencionadas. Entonces, si llegamos a la hiperinflación es porque de antemano ya superó la inflación y alteró estas condiciones de una inflación baja y estable. Por eso es importante esta función que no la afectaría. La otra función es la política de inversión cambiaria, al igual que la política monetaria, la anterior, busca mantener una tasa de inflación baja, además busca una estabilidad financiera y así evitar un choque entre la flexibilidad cambiaria y los sistemas de pago que hacen las personas con el fin de evitar comportamientos desordenados de los mercados financieros. Profe, pues traté de ser sucinto, traté de hacerlo como si estuviéramos pues en la sustentación. Estos fueron los 4 puntos que manejamos. Y pues muchas gracias, profe, por la oportunidad. Cualquier cosa, pues quedo atento. Muchas gracias.